Vamos a continuación rápidamente en estos minutos de reflexión. Vamos a meditar en la experiencia que tuvo un hijo de Dios en medio de una crisis civil y se encuentra en la Biblia, en medio de una confrontación de poderes civiles, gubernamentales, terrenales, detrás de los cuales había un telón de fondo que no se vivía en este mundo natural, pero que en el mundo de las tinieblas se libraba una gran confrontación. ¿Ustedes se acuerdan cuando 70 años después, cumplidos el cautiverio en Babilonia, Daniel se enfrentaba ante la disyuntiva de la firma de un decreto para que los medopersas por fin los dejaran regresar a Jerusalén? Y ustedes se acuerdan que Daniel, que ya no era un joven de 17 años, sino que ya oscilaba entre los 90, él se entrega a una jornada de ayuno y oración, de vigilia, de ruego, de súplica, de intercesión, por ese momento de encrucijada que vivían los hijos de Dios. Si bien aquí no había una confrontación civil únicamente por poderes políticos, sino que el pueblo de Dios estaba en la mitad. Pero también había una transición de gobierno mundial entre Babilonia y los medopersas, y en la mitad estaba el pueblo de Dios. Miren, apreciados jóvenes que están conectados aquí en este momento, concluyamos algo, como si ya estuviéramos cerrando, pero concluyamos algo, y es que las ciudades y el mundo como tal no ha sido destruido por el pecado, porque nosotros como hijos de Dios estamos ahí. Hay ciudades que no han sido consumidas, hay metrópolis, hay grandes urbes, incluso pueblitos donde habita la maldad, la santería, la hechicería, la brujería, la corrupción, que no han sido consumidos solamente porque almas temerosas del Señor allí se encuentran. Sea como sea, donde la iglesia habita, donde hay una familia, un hogar cristiano, hay hay un campo de fuerza, de bendición, que no deja que las cosas sean aún peores. Por eso, al final del tiempo, antes de que la barbarie y la maldad definitivamente terminen cundiendo todos los rincones de los lugares, el pueblo de Dios debe salir de ahí. Por eso se nos habla de las huidas y de la salida de las ciudades al fin del tiempo, que es una realidad a la que nos vamos a tener que ver enfrentados sí o sí. Pero mientras habitemos aquí y mientras estemos aquí, los actos vandálicos y violentos, aunque usted no lo crea, podrían ser peores, pero es por nuestra presencia en las grandes urbes que estas cosas no suceden. Acompáñame al libro de Daniel, y esta es la visión de Daniel junto al río. Acompáñame ahí, por favor. Pon tu Biblia en mano y vamos al capítulo 10 de Daniel. Observa bien esto. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, versículo 1, estoy en Daniel 10, versículo 1. Vuelvo y le repito, aquí Daniel ya no es el jovencito de hace 70 años, ya oscila entre los 85 y los 90. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel. Es decir, 3 años antes se habían cumplido los 70 años de cautiverio, es decir, ya iban 73 años. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, fíjate esto, palabra verdadera de Dios en medio de un conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por ¿cuánto tiempo? A ver, ¿por cuánto tiempo? 3 semanas. ¿Cuántos días tienen 3 semanas? 21. Por 21 días Daniel tuvo aflicción. Ahora mira el ayuno particular que él hace. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 21 días de ayuno y oración de manera particular,
por este conflicto que estaban viviendo los hijos de Dios, porque ya se había acabado los 70 años de cautiverio, pero todavía el rey no expedía el decreto para dejarlos retornar. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Un ángel muy poderoso vino al encuentro de Daniel. Es decir, el día 24 de Nisan, primer mes del año hebreo, quiere decir que Daniel había empezado 21 días antes, es decir, un 3 de Nisan. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Bárbaro, esto tuvo que ser para ellos algo extremadamente paranormal. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Mira más o menos las sensaciones que experimenta un profeta cuando está en éxtasis de visión profética. No queda fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. La presencia de este ángel era una cosa impresionante ante un ser humano, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ya sabes en qué posición queda Daniel. Mira que segundos antes él cayó sin fuerzas, pero cuando este ángel poderoso lo toca, como que sus fuerzas intentan volver, tanto que trata de incorporarse y quede sobre sus rodillas y con las manos y sobre las palmas de sus manos. Y me dijo, versículo 11, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. El ángel le da la orden de que se ponga en pie cuando él físicamente no tiene fuerzas, pero recuerda que aquí viene el aliento de un ser angelical que le inyecta fuerzas a este ser humano que estaba desfalleciendo. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, que es lo primero que le dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuántos días ayunó Daniel? ¿Se acuerdan? 21. Y dice que tenía gran aflicción. ¿Y desde cuándo le dice el ángel a Daniel que desde esos 21 días las súplicas de Daniel estaban siendo escuchadas? Desde el primer día. ¿Ustedes creen que esta jornada de oración que estamos haciendo en esta noche, como que Dios el Señor está mirando a ver si escucha? No. Desde el primer momento que fue convocada, el Señor ya leyó en nuestro corazón nuestra intención. Jóvenes que están aquí conectados, el Señor no es indiferente ante la búsqueda de sus hijos y sobre todo de sus jóvenes ante una súplica cuando hay un conflicto grande. En estos momentos los hogares cristianos no estamos apoyando marchas, no estamos apoyando protestas, aun cuando en Facebook vemos unos discursos políticos en los que se transan nuestra juventud y nuestros hermanos de iglesia que parece que estuviéramos abonándole todavía a este discurso, cuando en medio de un conflicto grande, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Orar. ¿Y por cuántos? Un día, por 21. ¿Y por qué? Por su pueblo, por la consagración. ¿En medio de qué? De un conflicto grande, nos dijo el versículo 1, un conflicto grande y que tenía que ver con el pueblo de Dios. Y resulta que el ángel de golpe le dice que desde el primer día de los 21 la oración estaba siendo escuchada. ¡Qué maravilla!
A nosotros Dios nos escucha desde el primer clamor, desde los no sé cuántos años que llevaba una petición haciéndose, desde los no sé cuántos años que duramos orando, uno dice, Dios no me oye. Desde el primer momento Dios está escuchando, Dios no es sordo. Las puertas de los cielos están oídos a todos los clamores, no son indiferentes, pero Dios escucha. Pero ¿cuándo se manifestó el auxilio divino? A los 21 días, porque hay un proceso y hay unos días que tienen que pasar, años que tienen que pasar, hay un tiempo que se tiene que cumplir en esa maduración. Para Daniel fueron 21 días, para otros quizás serán 21 años, para otros serán 21 semanas, para otros será casi la vida entera. Pero tenlo por seguro que en el desarrollo de esa X cantidad de tiempo, de ese clamor, Dios te está oyendo, Dios me está oyendo, Dios nos está oyendo desde el primer momento que empezamos. No temas, porque desde el primer día, versículo 12, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de, al transcurrir de esos días, este ser celestial fue enviado a la presencia de Daniel en visión. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora te voy a poner en contexto. ¿Cuál era la piedra de toque aquí? Se necesitaba que Ciro, el rey de Persia, pusiera una bendita firma en un bendito decreto para el bendito retorno de los judíos a Jerusalén. Tamaña cosa. ¿Usted sabe lo que es conseguir la firma de un gobernante? La firma de un abogado, de un juez, cuando un proceso judicial se está dando y todo lo que duró, que hasta un ángel tiene que interceder. Y dice que por 21 días el príncipe, dice aquí, del reino de Persia se me opuso. A ver. Aquí está hablando un ángel. Y dice que el príncipe de Persia se le opone a él. ¿Quién se le puede oponer a un ángel? Ahora, cuando aquí dicen el príncipe del reino de Persia, no están hablando de Ciro. Ciro es el rey de Persia. Pero ¿quién es el príncipe del reino de Persia? ¿Quién es? A ver. Profecía para Dumis. ¿Quién es? ¿Quién es el príncipe del reino de Persia que se le opuso por 21 días de vigilia que hacía Daniel a este ángel auxiliador? ¿Quién era este príncipe? ¿Alguien tiene la respuesta? Están todos hoy tímidos. ¿Sabías tú que detrás de los gobiernos, de los presidentes, de los gobernantes, de los alcaldes, de las fuerzas de poder terrenal que Dios pone, porque la Biblia dice que Dios pone y quita reyes, tamaña situación, ¿sí o no? ¿Sabes por voluntad de quién está John Biden en el poder? ¿Por un voto ciudadano? Claro, lo ejercemos, pero es por voluntad de Dios, porque Dios lo puso ahí. Lo puso ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Lo puso ahí. La Biblia lo declara, Dios pone y quita. ¿Qué podemos hacer tú y yo para ir en contra de la voluntad del que Él quiere poner y de quien Él quiere quitar? Y si la dictadura dura 12 años, ¿quién lo puso? ¿Y por qué lo puso? ¿Qué hicimos tú y yo para que lo pusiera? ¿Y qué pasó en el mundo para que se pusiera? Qué gran lección y qué gran propósito hay en eso. Qué reprensión y qué disciplina desarrolla Dios con los gobernantes que Él pone. Y alguien dirá, pastor, entonces el voto ciudadano está perdido. No, claro que no, porque ese sentir lo pone Dios en la gente. Y si más lo buscamos, Dios más se manifiesta. El príncipe del reino de Persia era Satanás. Satanás estaba influyendo en la mente del príncipe, del rey Ciro, estaba influyendo en su gabinete de consejeros, en sus ministros, en sus sátrapas, estaba influyendo en sus gobernadores menores, en los intermedios, todo un gabinete gubernamental, deteniendo un decreto que condicionaba o influía a los hijos de Dios. Todo esto que está ocurriendo hoy,
Por supuesto que la reforma tributaria, si se firma o no, incide en los hijos de Dios. Por supuesto que sí, una ley contra el aborto o a favor del aborto, en contra o a favor del matrimonio igualitario. Detrás de todo eso hay legiones de demonios, pero aquí estaba el mismo Satanás influyendo a ese gobernante. Pero mira lo que dice el versículo 13 nos sigue diciendo, la lucha fue tan brava, pero tan brava, que dice que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es el arcángel Miguel? Es Jesús. La lucha estuvo tan brava en la emisión de este decreto que el mismo Cristo, porque es que aquí era el pueblo de Dios el que estaba en la mitad y nosotros estamos en la mitad de todo esto. Nosotros creemos que es izquierda, que es derecha, que es ultraizquierda, que es ultraderecha. No, no, nosotros no estamos en ese libreto político. El pueblo de Dios es apolítico. El pueblo de Dios es cristiano. Nosotros no nos transamos en ese discurso porque es que resulta que el discurso que nosotros manejamos en esta tierra es el cristiano. Mis apreciados jóvenes, apreciada audiencia que está aquí conectada, la solución de nuestra nación es que nuestros gobernantes se conviertan al Señor, que se conviertan al Evangelio, porque esto no lo va a ganar. Daniel se pudo haber puesto de tú a tú, sacando leyes, sacando discursos, a qué escuela política pertenece Ciro, a qué escuela política pertenezco yo, y se iban a transar. Daniel buscó el punto que debemos buscar todos cuando estas guerras civiles estallan, el ayuno y la oración. Iglesia, ese es nuestro papel aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros debemos hacer aquí en la tierra. Y hay conflictos tan bravos como este, el que acabamos de leer, en el que el mismo Jesús tiene que manifestarse y tuvo que ayudar a este ángel que sudaba petróleo, que sudaba frío, porque los conflictos son terribles. ¿Qué podemos hacer como iglesia cuando se quiera aprobar una ley de matrimonio igualitario, de adopción por parte de parejas homosexuales? ¿Qué debe hacer la iglesia? No transarse en Facebook, no estar viralizando cosas, no prestarse para el discurso de los que no tienen temor de Dios. Debemos reunirnos a orar. Si se disemina la mentira, nosotros predicamos la verdad. Si se disemina el error, se difunde, nosotros presentamos la verdad. La verdad hace huir solita a la mentira. Y es la verdad la que debe ser exaltada. Yo quiero hacerle un llamado muy especial con base en la experiencia de Daniel, a que sea la misma experiencia espiritual de nuestros jóvenes, de ese frente fuerte que tiene nuestra iglesia, que es nuestro ministerio juvenil. Nuestra ciudad de Cali ha sido muy azotada por la indiferencia, por la violencia. Son espíritus de demonios. No es el lugar, no es el epicentro de los hijos de Dios. Es en nuestros templos, es en nuestras casas, es en nuestras conexiones, y eso no es indiferencia, al contrario, es el mejor papel que un ser humano puede presentar. El buscar en ayuno y oración al Señor para que su Espíritu Santo pueda influir en la mente, a detrás de esos decretos, de esas firmas que se van a dar, y el Señor vendrá en nuestro amparo. Hay conflictos civiles y gubernamentales muy serios donde el mismo Señor ha de manifestarse. Te hago un llamado, joven, a que seas espiritual, aún en estos conflictos, a que sepas pararte en la raya firmemente de cuál es tu papel en medio de todo esto. El Señor Jesús también vino a la tierra en un momento en que el dominio del Imperio Romano subyugaba. Y es que el momento en el que el Imperio Romano dominaba y no conoció de derechos humanos y a los desvalidos los trató mal, el Señor no llamó a sus discípulos a que hagamos una marcha y protestamos y hagamos un cacerolazo, no. El Señor se paró e hizo un llamado y presentó el mensaje que había en las Santas Escrituras, que en ese momento era lo que hoy tenemos como Antiguo Testamento. Hizo un llamado en el nombre del Señor a darle al César lo que era del César y darle al Señor lo que es del Señor.
El Señor te está llamando para que des testimonio en medio de todas estas protestas. Yo no soy de Duque, yo no soy de Petro, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo soy de Cristo Jesús, del que pone y del que quita reyes. Vamos a buscarlo a Él. Vamos a hacer jornadas como las que estamos haciendo en esta conexión. Aclamar al Señor del cielo, porque si Él quiere, manda una ráfaga de candela sobre los dirigentes negligentes. Pero aquí en medio de todo esto está su pueblo y los demás están pendientes de nosotros y tienen los ojos puestos en nosotros a ver qué hacemos. Hagamos como Daniel, hagamos como hizo el Señor. Y si son 21 días o se pasan de 21 días, que sean los días que sean, pero ayunemos y oremos para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de todas estas situaciones. Muchachos peronistas, juntos unidos ¿Qué es triunfaremos. eso? ¿Qué pasa? Ahora Ya sí. estamos. Perdón Con la este demora, reclamo. lo que pasa es que estábamos en la marcha, sí. todo, venimos, pero ya llegamos. ¿Dónde estamos? Llegamos. Están vivos. Estamos vivos. Estamos vivos, eso es lo más importante, Y estamos en Sin Filtro, Joaquín, Estamos ¿no? en Sin Filtro y está con nosotros André Leite, Hola. periodista. Un placer tenerte con nosotros para charlar un poco sobre lo que tiene que ver con manifestaciones populares, lo que tiene que ver con reclamos. Hay muchas veces que hay reclamos en nuestros países, en nuestras casas. Y queremos reclamos- ser parte, ¿no? Claro. Nos sentimos A veces nos identificamos, estamos de Así es. acuerdo con un reclamo a un gobierno, con un reclamo a una empresa, capaz. No hagan muchos reclamos acerca de mi español, ¿está bien? Claro. Está bien, no hay problema. Hoy te disculpamos. Está bien. Pero la pregunta es, André, ¿está bien participar de manifestaciones, apoyar, ¿no? Tener quizás una postura, no está bien. ¿Cuál sería quizás el consejo en ese sentido? Es un tema bien complejo eso, pero si hablamos siempre de cómo el cristiano debe involucrarse o no con estas cuestiones, entonces hay que ver lo que la base del cristiano habla, que es Claro. la Biblia, acerca de eso. Entonces, obviamente la Biblia no habla de huelgas o sindicatos, hasta porque cuando fue escrita no había nada de ¿no? esto. Claro. Pero obviamente la Biblia habla de situaciones donde hay injusticia, porque injusticia siempre hubo, no importa en qué lugar y en qué tiempo del planeta la gente vivió. La Biblia habla un poco de situaciones semejantes. Entonces Jesús y sus discípulos y la gente que vivió con él vivían en un tiempo donde había mucha injusticia, Claro. y donde seguramente había opresión, había muchos problemas, incluso había mucha gente que intentaba hacer justicia con las propias manos. Claro. Entonces, por ejemplo, entre los judíos había el movimiento de los celotes. Incluso uno de los discípulos de Jesús era un celote antes que se volviera en discípulo de Jesús. Y en este punto me recuerdo de una palabra que Jesús habla en San Mateo 5:9 en las bienaventuranzas. Sí. Y él habla lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si la huelga o el movimiento, sea lo que sea, cualquier motivación que sea para que estés involucrada en algún movimiento, si no es pacífico, la Biblia es clara: no participe, no se involucre con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia habla: los pacificadores son los hijos de Dios. Entonces estaríamos hablando un poco de la postura propiamente, André, por lo que entiendo. O sea, como que el error no está básicamente en participar, sino la posición que tenemos al participar. Y de la gente que está cerca de ti, ¿sí? Porque si haces parte de un movimiento pacífico, por ejemplo, hay muchas iglesias, incluso la iglesia adventista, que hace movimientos en las calles, por ejemplo, Sí. en contra del abuso sexual, ¿sí? Sí, sí. La violencia sexual, contra drogas. de las drogas y todo. Todo esto es movimientos sociales, pero es pacífico. Claro. Estás hablando y tiene sonido alto en la marcha, hay carteles como estos, pero es pacífico. Entonces, no hay un problema en involucrarse en movimientos sociales desde que sean pacíficos bajo el principio bíblico. Ahora, muchas de estas marchas comienzan
con una manifestación pacífica, con quizá la intención de reclamar en contra de una injusticia, con quizá una intención noble, de acuerdo a nuestros principios bíblicos y cristianos, y durante la marcha se transforma en un enfrentamiento entre dos bandos opositores a una idea, entre un gobierno y unos manifestantes, entre fuerzas de seguridad y violentos. ¿Y qué pasa si nos encontramos en medio de una marcha pacífica que se torna algo diferente? Muchas veces es posible, seguramente no es posible hablar de todas las veces, pero muchas veces es posible saber si hay un riesgo de conflictos en algún momento de una marcha o una movimentación. Claro. Ni siempre, pero muchas veces es posible. Entonces, principalmente cuando tiene que ver con política y todo, hay movimientos que tienes como saber si es posible haber un enfrentamiento con la policía o con un grupo distinto que es violento y todo esto. Entonces, bajo todas esas ideas es posible pensar, bueno, va a ser la diferencia si yo estoy en este movimiento y más adelante en la marcha hay conflictos, hay esta posibilidad, entonces es mejor que nos involucre con eso. Claro. Si pasa algo y no era esperado algo del tipo, entonces yo creo que es como una consecuencia y hay que salir lo más rápido posible de esta confusión. Pero si tú tienes como saber que hay posibles enfrentamientos y todo, yo comprendo por puntos de vista bíblicos que no es recomendado que nos involucremos en algo que posiblemente puede haber conflictos incluso físicos, ¿no? Claro. En realidad yo estaba pensando un poquito en la situación de Venezuela específicamente, ¿no? Ahora manifestaciones están siendo por la situación que el país está viviendo. Nuestros amigos, bueno, quizás no necesitamos especificar porque creo que el mundo está sabiendo lo que está pasando allí. Y me ponía a pensar en el hecho de que aun cuando no es pacífico, pero podría aún así. Bien, como yo he dicho, es un tema complejo. Yo comprendo bajo los principios bíblicos que si no hay la posibilidad de hacer parte de un movimiento pacífico, la Biblia no nos orienta a involucrar. Pero yo me gustaría en este punto que has hablado, tomando como ejemplo Venezuela, y seguramente hay otros países que tienen problemas, claro, tal vez no semejantes a Venezuela, pero hay problemas políticos en todos los lugares. Sí. Yo vuelvo a ver lo que Jesús hacía en su tiempo, porque si somos cristianos hay que tomar el ejemplo de Cristo, que a nosotros nos da el nombre de cristianos. La escritora cristiana Elena de White, y ella habló algo en un libro que se llama El deseado de todas las gentes. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos los lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. Él, que era nuestro ejemplo, se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Me parece bien claro todo este punto. Obviamente que debemos nos posicionarnos en relación al sufrimiento de la gente y todo, pero si este movimiento que intenta en algún punto ayudar a la gente no es pacífico y va en contra de las escrituras, la Biblia no recomienda que nos involucremos. Muchísimas gracias, Bien, Leite. gracias. Nosotros, como cristianos, entonces sabemos que no podemos ser cómplices de las injusticias, pero tenemos una forma clara de actuar que está en la Biblia, que está en el ejemplo que nos dio Jesús, que está en los escritos de Elena de White. Así que con esta información en mente, nosotros por hoy nos tenemos que ir. Nos despedimos, pero tenemos que recordarle a nuestros amigos, Joaquín, que pueden suscribirse acá y pueden también enviarnos sugerencias acerca de temas que quieren que charlemos. ¿Querías comentar algo? No, iba a hablar que si van a salir y la gente tiene que inscribirse, podemos salir en marcha. Inscríbanse, 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 Hasta un próximo inscríbanse.